Hola, un saludo muy especial. Quiero compartir con ustedes hoy una enseñanza muy particular. Tema muy escuchado, pero tal vez poco entendido en la dimensión que debiéramos entenderlo. La pregunta es muy simple. ¿Qué es el reino de Dios según Yeshua? Según nuestro amado Mesías, ¿qué es el reino de Dios? Yeshua enseñó con frecuencia acerca del reino de Dios. Ese es un tema central en todas sus enseñanzas, como podemos ver en las escrituras apostólicas. Sus fundamentos se basan en un libro que recopila otros textos que se conoce como Tanakh. El Tanakh para el pueblo hebreo es un conjunto de 24 libros sagrados que lo dividen en tres grandes partes, o sea, Tanakh es la unión, la Torah, que son los 5 primeros libros que encontramos en nuestras Biblias, los Nevi'im, que son los profetas, ¿no? Los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Amós, Abdías, bueno, los profetas, y por último los Ketubim, Tanakh, Ketubim, que son los escritos. Hay otros escritos, digamos los escritos de Salomón, los escritos de Crónicas, son muchos libros que hay allí. Entonces, este tema, esta descripción que desarrolla el Tanakh, aquí el Señor Yeshua la aclara como una realidad tanto presente como futura. Él lo hablaba a los de su tiempo y hoy nosotros podemos en el futuro, nosotros somos el futuro de hace 2000 años, ¿correcto? Pero nosotros de acá siempre vamos a tener un tiempo futuro. Entonces, veamos un poco acerca de esto. En las enseñanzas de Yeshua, el reino de Dios es una realidad tanto espiritual como física. Incluye el dominio de Dios, ¿dónde? Sobre los corazones, sobre las vidas de todas las personas, tu vida, la mía, y sobre todo el establecimiento final de su reino, con mayúscula, sobre Israel, las naciones y toda la creación. Todo lo que está sucediendo allí sobre el pueblo de Israel no es casualidad, no es orquestado desde acá, ¿no? Eso tiene unas connotaciones proféticas muy grandes y precisamente tienen que ver con el advenimiento del reino de Mashiach. Un reino, a ver, miremos un poco esto, hagamos un paréntesis pequeño acá. ¿Quién gobierna en un reino? En un reino gobierna un rey. Hoy tenemos monarquías. Tenemos la monarquía española, donde hay un rey. Tenemos en Dinamarca hay un rey, en Suecia hay un rey, en Inglaterra hay un rey, ¿no? Pero realmente esas monarquías como tal están complementadas, suplidas o descansando en sistemas parlamentarios y otros sistemas democráticos como tal, pero regidos por una monarquía. Pero el verdadero sistema de gobierno, según el orden celestial, el orden divino, es la monarquía donde Yehoshua HaMashiach es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que debe gobernar siempre. La democracia es imperfecta, el sistema parlamentario, el comunismo, los otros sistemas ortodoxos, todos esos sistemas no cumplen con la voluntad soberana del Eterno. Por lo tanto, el reino es una realidad que se está manifestando. Vamos a ir a Lucas 17, 20, 21, donde el Señor Yehoshua dice: el reino no vendrá con advertencia visible ni dirán, miren aquí, allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes o dentro de ustedes. Miren esto tan interesante, está en medio, lo vemos, o dentro de cada uno. Aquí es donde nos debemos preguntar, porque esto nos demuestra que el reino de Dios incluye aspectos visibles de los que hablan los profetas, tanto visibles como de la actitud interior, que es lo que conocemos como la dimensión espiritual. Esa es una condición previa para que se pueda manifestar externamente lo que estamos viviendo internamente. El reino de Dios, primero que todo, es una realidad espiritual y ese reino se debe establecer dentro de cada uno de nosotros para que podamos decir, está en medio de nosotros. Por eso cuando el Señor Yeshua
baja y dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. ¿Cuál es el reino? Él es el reino de los cielos. Y si tú y yo reconocemos a Mashiach como Señor y Salvador, quiere decir que su reino está dentro de nosotros y a través de cada uno de nosotros debe ser manifestado al mundo, ¿correcto? Mateo 12:28 afirma, dice el Señor Yeshua: pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Sus milagros, sanidades, liberaciones de espíritus malignos, todos esos fueron señales de la presencia del reino, el reino manifestado, donde el poder del Eterno irrumpía en el mundo. Eso lo podemos escudriñar muy bien en los capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Mateo, claramente, ahí tienen todos los milagros. Todo esto fue lo que cuestionó a Nicodemo, ¿no? Nicodemo le faltó un poquito para irse con él, para seguirlo como sus discípulos. Él se cuestionó muchísimo, siendo uno de los grandes fariseos. Él entendió, vio los milagros, vio todo, pero le faltó dar la puntada final para poder seguir ese ministerio de nuestro amado Rey Yeshua. ¿Cuál es el futuro de su reino? Aunque el reino del Eterno ya está presente a través de Yeshua y de sus enviados, Yeshua también habló sobre su establecimiento completo en el futuro. Es decir, este reino futuro incluye a Mashiach reinando como rey y la voluntad del Eterno cumpliéndose plenamente, ¿dónde? Aquí en la Eretz, la tierra, como lo dice Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Recuerde, Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, la voluntad de la divinidad de Abba, del Eterno, en la tierra como en los chamaín, en la Eretz como en los chamaín, en la tierra como en el cielo. Mateo 25, 31, 34 nos describe un tiempo en el que va a volver en gloria nuestro Eterno para juzgar y reunir a los justos en su reino. Nuestro Eterno manifestado en Yeshua, porque es que Yeshua y el Eterno son uno solo, esa es la Ejad. Entonces Él volverá en gloria a juzgar y reunir a los justos en su reino. Dice: cuando el Hijo del Hombre, Mateo 25, 31, 34, venga en su gloria, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Cuáles son esas condiciones para poder entrar en el reino del Eterno? Yeshua enfatizó que el arrepentimiento y la confianza en todas y cada una de las promesas que hemos recibido, primero a través de los profetas, ¿no? A través de todos los libros que están en el Tanakh, y luego en todas las manifestaciones y promesas dadas por Yeshua en el Brit Hadashah, lo que conocemos como el pacto renovado, ¿correcto? Entonces, arrepentimiento en griego es traducido metanoia, cambiar nuestra manera de pensar, pero en hebreo va mucho más allá. Es teshuvá. Hacer teshuvá es reconocer que me salí del camino, me salí de la ruta, me salí del norte y debo volver al camino. Hacer teshuvá es retornar al camino. ¿A cuál camino? Al camino de las Escrituras, retornar al camino del Eterno, retornar al camino de la Torá, retornar al camino de la verdad, porque ahí es donde está la salvación, ahí es donde está la clave, ahí es donde están las instrucciones completamente. ¿Ok? Entonces es el arrepentimiento, y segundo, la confianza en la fidelidad. Esa palabra que conocemos como fe hace tantos años y que hace parte de un capítulo en el libro de Hebreos, capítulo 11, esa palabra realmente traducida al griego se conoce como pistis, ¿no? Y se ha traducido como fe, pero va mucho más allá, porque es emuná. Emuná es la confianza en todas y cada una de las promesas del Eterno, es decir, soy yo el que confío en su fidelidad. Mi fe no, yo no tengo esa fe, es Él el que cumple sus fidelidades para cumplir sus promesas, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿correcto? Entonces por eso dice Mateo 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino del Eterno está cerca, arrepiéntanse, o sea, hagan teshuvá, dice, y crean, o sea, y confíen
en el Evangelio. El Evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. Aquí está. Y crean en estas buenas nuevas. ¿Quién nos las ha dado? Abba. ¿Cuál fue su gran mensajero? Él mismo, disminuido en forma y en manifestación como Yehoshua, nuestro Mesías precioso. Para formar parte del reino también implica que debemos vivir conforme a qué? A algo importantísimo, a la justicia que está manifestada del Eterno, ¿correcto? Mateo 5:20 nos advierte, dice, si su justicia no supera la de los escribas y los fariseos, nunca van a entrar en el reino de los cielos. Ellos se creían muy justos, pero ellos engañaban, ellos buscaban era su propio ego, que les rindieran honores, ellos se lucraban de ofrendas, de todo aquello. Entonces dice, si su justicia, le dice al pueblo, a sus seguidores, si su justicia no supera la de estos personajes que conocían la Torá, que conocían los escritos, que seguían letra por letra todo lo que estaba escrito, pero sus vidas eran totalmente falsas. O sea, por un lado la ley, pero por la Torá, como ustedes, la manifestación del Eterno, pero por otro lado unas vidas tremendos. Por eso les decía sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero podridos por dentro. Entonces nosotros tenemos que tener una justicia de acuerdo a ¿qué? A los estándares que encontramos en la palabra, que encontramos en la escritura. ¿Ok? ¿Cuál es el valor del reino? Nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, utilizó parábolas para ilustrar el valor incomparable del reino. En Mateo 13, 44, 46 describe el reino como un tesoro escondido en un campo y como una perla preciosa. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso muestra que en este mundo no existe nada más valioso que formar parte del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces tenemos que dejarlo todo. El apóstol Pablo, él decía, ¿no? Todo lo que tenía lo he considerado por basura, por estiércol, con tal de seguir a Mashiach, solo Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ciudadanos del reino, ¿quiénes somos? Que es que soy colombiano, no, que es que a mí no me representa este gobernante acá, no, es que yo no soy ciudadano acá del mundo, yo soy conciudadano de los cielos. Yeshua enfatizó que el reino de Dios está abierto a quienes lo reciben con confianza infantil, o sea, que tengan esa espontaneidad, inocencia, esa creencia total, ¿no? En Lucas 18, 17 dice, el que no reciba el reino del Eterno como un niño, nunca entrará en él. Los niños son absolutamente espontáneos. Un niño no lo duda, un niño se lanza a los brazos de su padre o de su madre, un niño cree porque está en esa protección. Por eso el ataque diabólico de las tinieblas contra los niños es aterrador, porque sabe que en los niños está la clave del reino de Dios y por eso los quiere acabar y los ha querido acabar desde hace miles de años. Los ciudadanos del reino debemos ser ¿cómo? Recordémoslo, humildes, ¿sí? Diga, soy humilde. ¿Qué te falta para alcanzar la verdadera humildad? Serviciales, no egoístas, no que me sirva yo de los otros, sino servirle a los demás. Y justos, eso es lo más difícil. El ser justo creo que es de lo más difícil que se pueda cumplir. Y toda justicia solo la puedo cumplir cuando yo sigo al justo de justos, que es Mashiach, cuando yo sigo sus instrucciones, cuando yo sigo lo que está escrito en su palabra, creo y la vuelvo un davar, una palabra de poder para mi vida. Mateo 5, 3, 10 describe las cualidades de quienes pertenecen al reino. Entonces ahí está todo el sermón del monte. Dice, por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 3, en el 10 dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, en síntesis, es un reino de justicia y de shalom, de paz. Yeshua describió el reino como un reino de justicia, de shalom y de una perfecta relación, una intimidad con la divinidad, con el Eterno, con Abba. Y esto se evidencia en parábolas como las de Mateo 22, 1, 14, donde lo representa como un banquete de bodas, símbolo de gozo y unidad.
Vea, dice, tomando Yeshua la palabra, les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, digan a los que han sido invitados, vayan, ya he preparado banquetes, vengan, he matado novillos, animales cebados y todo está aparejado, vengan a las bodas. Pero no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, a seguir trabajando, ¿no? Otro a sus negocios, a seguir negociando. Los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. O sea, él invitó, pero lo rechazaron y antes maltrataron y mataron a los mensajeros. Entonces dice que el rey se enfureció y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. Luego le dijo a sus siervos, la cena está preparada para los que fueron invitados, pero los que fueron invitados no eran dignos. Vayan, por tanto, a las salidas de los caminos, inviten a las bodas a cuantos se encuentren. Y eso hicieron aquellos siervos, ¿no? Y a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, dice la Escritura, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí uno que no estaba vestido con traje de boda. Había un requisito, había que estar vestido con traje de boda. Y no está, y él enmudeció. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Enmudeció el hombre cuando escuchó esto. Entonces el rey le dijo a los sirvientes, átenlo las manos, los pies, échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados realmente, pero pocos los escogidos. Pueden repasar esta preciosa parábola allí en Mateo 22, 1 al 14. Bueno, creo que aquí solo resta hacer un pequeño resumencito. También aquí esta parte de Mateo 13, 41, 43, donde nos dice que el Hijo del Hombre, o sea, Mashiach, Yeshua, enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino todo lo que hace pecar y a todos los que practican la maldad. En la Biblia se reconoce el término iniquidad. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Amados, por favor, reflexionemos en esto. ¿Estoy cumpliendo realmente los requisitos para poder entrar en la dimensión del reino? Creo firmemente, confío firmemente en todas y cada una de las promesas de la fidelidad del Eterno. Estoy establecido en niveles de justicia, en niveles de shalom, de paz, en niveles de humildad. Según Yeshua, el reino de Dios es tanto una realidad presente como una esperanza futura. Se encuentra donde en los corazones de quienes, de los que nos sometemos a la voluntad del Eterno, que está descrita donde está descrita en el libro, está descrita en su Torá viviente, porque Yeshua es la Torá viviente. Pero también se manifiesta a través de los milagros, de las enseñanzas que Yeshua transmite, pero también se realizará plenamente cuando, durante el futuro reinado del Mesías. Está muy cerca realmente y en la eternidad. El reino de los cielos, el reino del Eterno, el reino de Abba se caracteriza por la justicia, la paz y el gozo para quienes consigamos vivir en fidelidad y obediencia al Eterno. Shalom, shalom.